¿Qué tal? Nuevamente seguimos con la serie de ministros sanos. Muy bien. No terminé en la sesión anterior, así es que seguimos con la lista de cómo debe tratar el pastor a su esposa. Y nada más para explicarles un poquito de dónde nació todo esto. Muchas veces en años pasados, mi esposa, como ustedes saben, las mujeres se abren con las mujeres. Entonces mi esposa estaba conviviendo con esposas de pastores y ellas se abrían con mi esposa y le decían, no, pues mi marido esto y me trata así, y hace esto y hace. Y mi esposa llegaba a casa y me decía, Juan, no vas a creer, el pastor fulano de tal, no sabes cómo trata a su esposa, hace esto y esto y esto, no puede ser. Entonces ella muy conmovida y hasta molesta me decía, tienes que preparar una enseñanza sobre cómo el pastor debe tratar a su esposa. Y dije, tienes toda la razón. Entonces fuimos juntando este material después de muchos años de ministerio. Entonces cada punto que está aquí es porque son experiencias y son casos reales que hemos vivido con los que nos hemos encontrado. Por eso les comparto este material. Entonces vamos a terminar esa lista. Son muchos puntos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ministros sanos, matrimonios sanos que sirvan a Dios. Bien, entonces regreso al punto número 20 de la sesión anterior. El punto 20, les dije, debe buscar satisfacerla sexualmente. ¿Por qué lo digo? Porque pues han habido casos, como todos, en todas las áreas de la vida, donde la esposa del pastor ha cometido infidelidades. A veces el pastor, a veces la esposa del pastor, o el siervo de Dios, o el ministro, en cualquier responsabilidad ministerial que tengan. No estamos exentos, porque estamos sirviendo a Dios, no estamos exentos de cometer estos errores y cometer estos pecados. Entonces necesitamos enseñanza y preparación en estas áreas. Por eso el pastor debe satisfacer sexualmente a su esposa. ¿Cómo debe tratarla? Pues también esta área es necesario que la cuide. Y puse sin presionarla, porque hemos aconsejado a parejas de personas que sirven a Dios donde el esposo presiona a la esposa. Nunca debe presionarla, incomodarla, hacer que haga cosas que ella no quiere hacer. Entonces, no debe hacerla sentirse mal. Hay esposas que sienten que sus esposos no las comprenden, que no saben lo que ellas quieren, lo que necesitan, y muchas veces se quedan con la idea de que pues él nada más piensa en satisfacerse él y nada más piensa egoístamente y nada más piensa en eso y no piensa en otra cosa. Todo eso lo hemos escuchado muchas veces en muchas parejas de ministros. Y también puse sin hacerla sentir mal, sin regañarla, sin exigirle, y debe ser paciente con ella en esta área. Entonces el 21 es ampliar sobre el 20, el punto 21 de cómo el pastor debe tratar a su esposa. Debe escoger buenos libros cristianos sobre el sexo y leerlos y comentarlos con la esposa. Nosotros lo hicimos hace años y he enseñado a otros pastores a hacerlo. Por lo menos 1 o 2 libros sobre todo cuando haya problemas, pero aunque no los haya, porque todos tenemos mucho que aprender. Y la verdad es que la mayoría de las personas, incluyendo los que sirven a Dios, se casan sin preparación en estas áreas. Bien, entonces número 22, deben hablar del sexo, pero no solo de eso. Porque hay parejas donde jamás tocan esos temas. Deben hablar del sexo, de asuntos profundos, porque hay comunicación muy superficial. Muchas parejas, nada más buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Te duele la cabeza? ¿Dormiste bien? Todo eso es bueno y es necesario, pero es un nivel de comunicación superficial. Pastores, siervos de Dios, yo les animo a que se profundicen más, que conozcan otros niveles de comunicación más profunda, más sensible.
A veces hay temores, a veces hay luchas muy personales. Qué bueno que entre la pareja de siervos de Dios traten estas cosas. Bien, hablar también de sueños. Estamos en el 22, hablar de ilusiones, hablar de tristezas, de planes para el futuro, de todo. Y un buen pastor aprende a escuchar a su esposa. A veces son buenos para escuchar a todo el mundo y no buenos para escuchar a la esposa. Pastores, aprendan a escuchar a su esposa. Miren, les voy a decir, después de muchos años en esto, les voy a decir con mucha claridad. En la vida, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Primero, pues es Dios. Y segundo, ¿qué? ¿Para qué vivimos? Segundo, pues es la familia, la esposa, el esposo, los hijos. Después de eso, está el trabajo de uno, el ministerio en el caso del pastor. Y están muchas otras, están los amigos. Pero en muchas familias ministeriales, el pastor tiene a Dios primero, a Dios segundo, a Dios tercero, la iglesia cuarto, quinto, sexto lugar, y la familia y los hijos a veces vienen en la realidad, no teóricamente, porque teóricamente tienen bien sus puntos y sus prioridades, pero en la realidad no tienen en los lugares prioritarios a la esposa y los hijos. Entonces, ¿qué tenemos en la vida? Tenemos a Dios, tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos los amigos. Hay que recordar las prioridades. Entonces, número 23, consejos para cómo debe tratar el pastor a su esposa. 23, debe perdonar su pasado, lo mencioné rápido en la última sesión, y sus errores de ella, y no echárselos en cara. Y no solamente las esposas son histéricas e históricas, también los pastores, los hombres muchas veces también son, no tan histéricos quizá, pero históricos sí. Entonces, esposos, pastores, no le echen en cara a la esposa errores del pasado. Bien. Entonces, 24. Debe cuidarla amorosamente para que ella no se amargue contra él ni contra el ministerio. Yo he hablado una y otra vez con esposas de pastores, mi esposa y yo, donde la esposa está amargada contra el esposo, amargada con el ministerio. Y esto no debe ser y se puede prevenir. Número 25. Debe buscar consejo y ministración cuando necesiten ayuda matrimonial o cuando ella lo pida. ¿Por qué lo digo? Porque es muy difícil para un pastor y su esposa buscar consejo, porque ellos son los que dan los consejos. Es muy difícil que ellos vayan con un consejero. Por muchos años yo jamás lo hice. Y me molestaba cuando mi esposa mencionaba, o sugería que lo hiciéramos. ¿Sabes qué, Juan? Necesitamos ir a consejería, necesitamos ir con alguien profesional que nos dé unos consejos como matrimonio. Y yo decía, no, yo no veía la necesidad. No, nosotros aquí en casa arreglamos esto, tú, yo y Dios. Y por muchos años yo jamás le hice caso a mi esposa. Pero un día reconocí que sí era necesario. Y qué bueno que lo acepté. Y desde hace muchos años mi esposa y yo fuimos varias veces nos tocó ir. A veces individualmente iba yo para pedir un consejo acerca de cómo servir mejor a mi esposa y ser un mejor esposo. Y también ella iba por su propia cuenta y varias veces fuimos juntos y nos ayudó mucho. Yo te animo, siervo de Dios, pastor, tú y tu esposa pueden ir a buscar consejo y ministración cuando necesiten ayuda matrimonial o cuando ella lo pida, aunque tú sientas que no lo necesitas. Y pues hay que aguantarse, hay que tragarse el orgullo, como decimos en México, y la vergüenza y pedir ayuda antes de que sea muy tarde. Y debe saber uno que sirve a Dios quién es su autoridad y su pastor y quiénes son sus amigos pastores.
Porque a veces tienes a una autoridad o tu pastor, pero no es tu amigo pastor. Y necesita uno gente con quien abrirse, en otras palabras. Gente con quien abrirse. Y número 26, debe trabajar, fíjense, siervos de Dios. ¿Cómo debe tratar el marido a su esposa y a su familia? Este punto es muy importante porque como he visto muchas veces familias de pastores sufrir, porque el pastor tiene un concepto de que tiene más fe el pastor que no trabaja en lo secular y que nada más depende de lo que recibe de la iglesia. No dice, no, yo no puedo trabajar en lo secular, yo me dedico a la iglesia nada más. Pero luego la mayoría de las iglesias son pequeñas alrededor del mundo. La gran mayoría son pequeñas. Y muchísimas no cuentan con los recursos para darle una remuneración, un salario digno, justo al pastor. Pero el pastor muchas veces se cree más espiritual porque no está trabajando en lo secular. Pero la verdad es, recuerden lo que enseña la Biblia, que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces, el esposo, pastor, necesita proveer para su casa. Y si la iglesia no le da un respaldo digno, suficiente, debe trabajar en lo secular. Ese pastor esposo, por favor, escúchame, siervo de Dios. Porque luego crecen los hijos y no quieren nada con el pastorado, no quieren nada con el ministerio. ¿Por qué? Porque todos los años que ellos crecieron en casa, su papá como pastor y su mamá nunca tenían para darles cosas que necesitaban los niños. Entonces crecen, se salen de la casa con la idea de yo jamás voy a ser pastor. Yo jamás voy a servir a Dios. ¿Por qué? Porque los pastores son pobres. Los pastores son mal remunerados, tienen los peores salarios. Pastores, no debería ser así. Una cosa es estar dispuesto a sacrificarte tú, a sufrir tú, pero tú no debes decidir por tus hijos y por tu esposa. Entonces ese es un consejo que también es muy importante. Muy bien. Debe trabajar en lo secular si el ministerio no suple lo suficiente para proveer para su familia. Número 27. ¿Cómo debe el pastor tratar a la esposa? Debe decirle muchas veces que la ama. Y no solo decirle convincentemente. Y no solo con palabras, con hechos, con actitudes, con escucharla. Pero es muy importante comunicar, debe ser cariñoso, afectuoso. ¿Por qué lo digo? Porque muchos no lo son. Sirven a Dios. Algunos son muy afectuosos con hermanos de la iglesia, les dan un abrazo y les dan una palmada en los hombros. Y con la esposa nunca se ve el afecto, el cariño. Por eso digo que los esposos pastores deben de amar y expresar mucho amor a su esposa y deben de tener una actitud de servicio hacia ella. Y ella, como respuesta, ella lo tendrá en alta estima y le servirá a él. Y número 28, debe de cuidarla cuando está enferma. ¿Por qué lo digo? Porque he visto en muchas ocasiones que el esposo no tiene paciencia y no cuida a su esposa cuando está enferma. Claro que no en todos los casos, porque hay muchos muy buenos ejemplos de pastores, pero muchas veces he visto esto. Debe cuidarla cuando está enferma y debe demostrarle con hechos que ella es muy importante para él. Número 29. Debe apartarse de toda apariencia de mal en su relación con otras mujeres. Maridos, pastores, ministros, siervos de Dios. El esposo, siervo de Dios, debe apartarse no solo de toda acción indebida, sino toda apariencia de mal en su relación con otras mujeres. No debe estar solo con otras mujeres. Debe respetar los sentimientos de su esposa en cuanto a otras mujeres. Y si ella tiene un problema verdadero de celos, deben buscar consejo matrimonial. Pero yo he visto en muchos casos, no es que tenga ella un problema tremendo de celos, en algunos casos sí.
ella tiene el problema y el marido para nada le interesan las otras mujeres, pero muchas veces yo he visto que la mujer se preocupa porque conoce a su esposo y ha conocido debilidades en él. Y a veces simplemente es un temor que ella tiene. Y a veces ella no, en algunos casos he visto, no es que la esposa crea que el pastor, que su esposo va a caer en adulterio o algo, pero también le teme a una mala apariencia, a cosas que las personas puedan ver e interpretar, quizá buenos hechos, buenas intenciones, pero que no se ven bien, y la esposa está cuidando y protegiendo al marido y le da consejos y a veces el marido se molesta. Todo esto lo hemos visto, por eso se los comparto. Número 30, debe buscar consejo. El pastor debe buscar consejo con su pastor si tiene problemas o tentación repetida en el área sexual. Siervo de Dios, ¿tienes algún problema? No te preocupes, todo el mundo tiene problemas, pero sí preocúpate si es un problema que te afecta, que te controla, y si es en el área de tentación repetida, en el área sexual, habla con tu pastor. Habla, desahógate, ábrete, pide ayuda, porque si no se puede llegar el día en que va a sufrir mucho la obra de Dios y tu familia innecesariamente. Muy bien. 2 más en cuanto al trato del pastor hacia su esposa. 31. Debe pasar tiempo con los hijos, amarlos, hablar con ellos mucho, pero escucharlos mucho también. ¿Sabes qué, pastor? Yo te aconsejo en el amor y en el nombre de Jesucristo, tú que has hablado con tus hijos más de lo que les has escuchado, ve y siéntate con ellos, hoy o mañana o pasado, y nada más escúchalos. Escúchalos 1 hora, 2 horas. Déjalos hablar. Conoce sus sentimientos. Me conmuevo cuando lo digo, porque muchos siervos de Dios no saben escuchar a sus hijos, no conocen a sus hijos, no se identifican con ellos. Quizá Dios a ti te está pidiendo que lo hagas. Habla con ellos mucho, escúchalos mucho, disciplínalos, aconséjalos, conoce sus necesidades, guíalos sabiamente. No dejes todo ese trabajo a la esposa. Eso es lo que muchos hacen. No, la esposa está encargada de los hijos. No es cierto. Tú como esposo eres el que es primeramente responsable. Y 32, el último que tengo en esta lista, debe buscar hacerla sentirse segura en Dios, en su amor. Debe hacerla el marido, pastor, hacer sentir a su esposa segura en su hogar, en su salud física, en el ministerio y en todo. Debe ser una fortaleza, un soporte, un sostén para ella. Muy bien, ahora, ¿qué les parece? Vamos a hablar un poquito de cómo debe tratar la esposa a su pastor a su esposo cuando es pastor. La esposa a su esposo cuando es pastor. Pues debe, número 1, amarlo y respetarlo en privado y en público. 2, debe orar por él y con él. ¿Por qué hablo de esto tanto de uno hacia el otro como viceversa? Porque esto es fundamental. Yo seguido le digo a mi esposa, ora por mí. O de repente ella dice, déjame orar por ti. Eso es fundamental. Porque no serán dice la Biblia, serán una sola cosa. Y la verdad es que en la mayoría de los matrimonios, dentro y fuera del ministerio, no son una cosa, son 2 cosas. Y necesitamos aprender a unirnos más. Y la mejor manera es comenzar con lo espiritual, con Dios. 3, debe conocer y respetar.
el ministerio y el llamamiento de su esposo como varón de Dios. Porque a veces la mujer, la esposa, no sabe distinguir y mezcla mucho. Dice, bueno, pues sí es pastor, pero es mi esposo. Y recuerden lo que dice la Escritura, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces lo que pasa muchas veces es que la esposa nada más ve el vaso de barro y no ve el tesoro dentro de. Pero mira, mujer, si tu esposo tiene un llamado de Dios, muy importante que tú lo reconozcas y que tú respetes el llamado de Dios sobre su vida, aparte de su humanidad y de su vaso de barro. Muy bien. Otra, 4. Esposa debe atender las necesidades, también sexuales, de su esposo. Debe estar consciente de esto. Y aquí voy a ser un poquito específico. ¿Por qué? Porque hemos tratado tantos casos de tantos matrimonios de ministros. Entonces es necesario, casi nadie habla de estas cosas, la verdad, casi nadie. Y cuando yo estudié en el Instituto Bíblico y todos los años que me estuve preparando y el congresos a los que he asistido, nadie jamás ha enseñado todas estas cosas. Bueno, en personas que han tenido contacto conmigo, yo sé que muchos enseñan estas cosas, muchas cosas muy buenas, pero en mi experiencia yo no me he topado con enseñanzas de este tipo. Permítanme profundizar un poquito en el 4. La esposa debe atender las necesidades sexuales, no debe castigarlo negándole el sexo nunca. Debe conocer también la diferencia entre sexo romántico y sexo simple, que a veces es un alivio de tensión y a veces un alivio de estrés, y hay tiempo y lugar para los dos tipos, porque luego a veces somos muy idealistas, muy románticos y queremos siempre todo el paquete completo, pero hay que ser realistas también, y esta es la experiencia y el consejo que yo he tenido que darle muchas veces a muchas parejas que sirven a Dios. Deben ser sensibles. Ella debe ser sensible a él cuando desea o cuando necesita una relación sexual, y a la vez debe ser libre para comunicarle sus sentimientos o problemas al respecto. Ella no siempre va a poder ser la esposa ideal y ceder a sus deseos. ¿Por qué? Porque la realidad así es. Y hay muchos factores que se involucran ahí, tanto de ella hacia él como de él hacia ella. Y los hombres no son muy buenos para leer, para discernir muchas veces cómo son las mujeres. Y ellos son más fríos, somos más fríos, más calculadores. Entonces, estas cosas son muy importantes en los que sirven a Dios. Por eso las menciono. A veces nos ha tocado a mi esposa y a mí dar seminarios únicamente para pastores y sus esposas, nada más para ellos. Y podemos entrar, por supuesto, mucho más profundamente en estas cosas, y no es el propósito de este estudio. Para algunos les cuesta mucho trabajo, lo hemos visto, tocar estos puntos, pero saben que es imperativo para lograr un matrimonio saludable. Ministros sanos, ministerios sanos. Número 5, esposa. Si ella necesita consejo, ministración o ayuda profesional para superar problemas en cualquier área, sea sexual o lo que sea, ella debe asegurar recibirlo, porque si no, podrá arriesgar su matrimonio, arriesgar perder su matrimonio. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos visto. Lo hemos visto. La mujer no busca ayuda, el esposo no busca ayuda. Se cierran, y cuando por fin se destapa, explota la cosa, ya es demasiado tarde. Amigos, consiervo, siervo de Dios, ministro de Jesucristo, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Busca ayuda, busca consejo. Y a veces dentro de la iglesia y a veces fuera de la iglesia. A veces es ayuda profesional, secular, un especialista, un psicólogo, a veces un psiquiatra. Tantas cosas que uno aprende al paso de los años. Muy bien. Esposa, número 6, debe estar atenta a las actitudes y acciones de su marido para captar cuando él tenga problemas
o en lo sexual o en lo que sea. Ella debe saber leerlo, debe conocerlo, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que la esposa medio sospechaba algo, que el marido no andaba muy bien, pero nunca le prestó mucho, no le dio mucha importancia, no le prestó atención. Y de repente un día se destapa todo y pues ya es muy tarde. Entonces, esposas, sean atentas. Y si sienten algo, pues trátenlo porque es muy importante. Si no está pasando nada, pues gloria a Dios. Y si sí hay algo, por lo menos a veces una propensidad, una tentación, una debilidad, eso también preocupa a la esposa y son temas necesarios. Bien. Ahora sí, el número 7. Si el marido tiene problemas fuertes, cuando digo fuertes, mira, si tiene problemas con adulterio, y voy a mencionar 2 o 3 palabras muy fuertes ahorita, pero únicamente porque son casos que hemos visto en el ministerio. A veces hay adulterio, a veces hay incesto. Sí, padres, ministros, con miembros de su familia. A veces pedofilia. O alguna adicción a la pornografía, muy fuerte. O a veces ella lo sabe y a veces él no cambia, no puede cambiar. A veces es necesario que ella lo reporte a su pastor antes de que cause mucho daño. Hemos vivido estas situaciones. Y hay personas que se restauran en el ministerio, se levantan otra vez, son renovados, son restaurados, pero hay muchos que no. Estos puntos son muy importantes. Tenemos que aprender a vivir rectamente, saludablemente, victoriosamente en este mundo, porque no nada más vamos a predicarle a la gente, vamos a vivir y con nuestro ejemplo les vamos a enseñar, más que con nuestras palabras inclusive. Así es que ánimo, siervos de Dios. Número 11, la esposa no debe recordarle al marido sus errores del pasado. No debe recordarle ni decir cosas como te lo dije. Cuidado, esposas. Algunas están esperando la oportunidad para decirle, te lo dije, que tuvieras cuidado con eso. No, la esposa no debe. Aguántate, esposa. Aunque tú se lo dijiste, aguántate. Porque los maridos somos muy sensibles a veces para ser corregidos. Muy bien, número 12. No debe defraudar su confianza. Esposa, no debe defraudar la confianza del marido, hablando cosas confidenciales con otros sin que él esté de acuerdo. A menos que sea uno de los puntos anteriores que ya mencioné. Él no va a estar de acuerdo que tú reportes a su pastor si él anda muy mal en alguna cosa, pero aunque él no acepte, tarde o temprano tú tienes que moverte, mujer, y tienes que reportarlo. Pero generalmente no es necesario. Bueno, es que hay muchas cosas pequeñas, muchas cosas quizás secundarias, confidenciales. Y mucho cuidado, no avergüences a tu marido en público, no lo humilles en público. Muy importante. Bien, la excepción cuando hay problemas grandes. Número 13, debe protegerlo, esposa, y ayudarlo en sus debilidades lo más que pueda, sin hacerlo sentirse culpable. Fíjense todas las cosas que hemos visto y vivido y que hemos anotado al paso de los años. Número 14, debe dejarlo ser como él es. Porque yo conozco a muchas esposas de pastores o esposas que quieren que sus esposos sean pastores y no lo aceptan como él es. Déjalo que sea como él es. Esposa, deja que tu marido sea como él es. No trates de cambiarlo cuando tú siempre estás queriendo que él cambie y que sea otra persona diferente a como es. Van a tener muchos problemas. No debe de 15 insistir en que él sea alguien en el ministerio que no es. Se relaciona con el 14, pero se amplía un poco más. Hay esposas que quieren a fuerzas que su esposo tenga cierto liderazgo, o sea, pastor, y no tiene llamamiento para ello, pero ellas quieren eso para él. Número 16, debe conocer sus limitaciones,
medir sus fuerzas y hacer hasta donde puede, sin sentirse culpable por lo que no alcanza a hacer. Esposas, y esta es mi filosofía en todo, haz lo que sabes, lo que puedes, hasta donde tú puedas, y lo demás, déjalo en manos de Dios. No vivas frustrada, mujer. No vivas frustrado, siervo de Dios. Aprende a hacer hasta donde tú puedes, hasta donde Dios te da fuerzas y gracia y conocimiento, y lo demás déjalo en manos de Dios. Disfruta de la vida. Y 17, debe buscar seguridad en Dios, la esposa. Protección y afirmación primeramente en Dios, en lugar de su esposo. Su relación con Dios es clave para combatir sus temores, problemas personales. Su esposo nunca podrá darle lo que solo Dios puede darle. Y la última, debe proteger a sus maridos, debe proteger a su marido, la esposa, a su marido, nada más uno, de otras mujeres en la congregación que quisieran competir con ella. ¿Por qué lo digo? Porque es una realidad que suele suceder. Esposa, cuida a tu esposo, que es pastor, protégelo. A veces son secretarias, a veces son disque profetisas o intercesoras, o quien sea. Protege a tu esposo. A veces él es muy bonachón y muy cariñoso con todos y no quiere desanimar a nadie, porque hay pastores muy pastores y hay otros pastores más profetas, pero las esposas necesitan conocer y cuidar a sus esposos. Muy bien. Tantas cosas muy necesarias. Pero vamos a terminar. Ya hemos dado 2 partes de este tema dentro del tema grande de ministros sanos. 2 partes en cuanto a el pastor, cómo debe tratar a su esposa, y también sumamos la esposa algunas cosas que ella debe cuidar en el trato de su esposo cuando es pastor. Permíteme orar contigo. Padre, yo pongo en tus manos a estos muy amados hijos y siervos tuyos. Yo pido que los animes hoy, que los cubras con tu amor y tu verdad. Cúbrelos, desafíalos con tu amor y con tu verdad. Y yo pido que hoy, dentro de la enseñanza y la luz de tus verdades y tu palabra y tus principios, venga una inspiración también y una gracia también para motivarlos para recibir valor, para hacer estas cosas, para cuidar estas cosas, y para que tu obra también sea sana y sea fructífera. En el nombre de Jesucristo. Amén.